¿Alguna vez has sentido esa incomodidad profunda al recibir visitas en tu hogar? Esa sensación de querer escapar, de esconderse, de que algo no está en su lugar. Tal vez has pensado que es simplemente una preferencia, una cuestión de espacio personal, pero quizás hay algo mucho más profundo en esa aversión. Quizá, en el fondo, tu alma está susurrando una verdad que solo unos pocos se atreven a escuchar. Imagina por un momento que tu vida interior es como una casa. Cada habitación representa una faceta de tu ser, cada pasillo un camino que has recorrido en tu viaje de autoconocimiento. Cuando alguien entra sin invitación, es como abrir la puerta a un huésped no deseado, y eso despierta en ti una resistencia, un rechazo instintivo. Pero, ¿qué nos dice esa resistencia sobre nosotros mismos? ¿Qué revela sobre nuestra alma, sobre nuestra sombra? Para entender esto, debemos adentrarnos en las ideas del gran psicólogo Carl Gustav Jung. Jung nos invita a explorar las diferentes capas de nuestro ser, a entender que no somos solo lo que mostramos al mundo, sino también lo que escondemos en las sombras de nuestra psique. La sombra, esa parte oculta de nosotros que rechazamos y negamos, es como un sótano oscuro que guarda secretos que tememos enfrentar. Pero esa sombra no solo es un peso, sino también una fuente de energía y potencial si aprendemos a integrarla. Por otro lado, está la persona, esa máscara que mostramos en sociedad, la fachada que construimos para ser aceptados y reconocidos. Pero cuando alguien entra en nuestro espacio sin respeto, sin entender esa dualidad, se activa una defensa automática. Nos aferramos a nuestra persona, a esa identidad que hemos construido con tanto esfuerzo, y que a veces se enfrenta a amenazas internas o externas. Y en ese proceso, surgen los arquetipos, esas figuras universales que habitan en nuestro inconsciente colectivo. El héroe, el ermitaño, el cuidador, el rebelde. Cada uno de nosotros tiene una combinación única de estos arquetipos que guían nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Cuando alguien invade nuestro espacio, puede que estemos reaccionando desde uno de estos arquetipos, quizás desde el ermitaño que busca aislarse, o desde el guerrero que protege su territorio. Pero la verdadera transformación ocurre en el proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad de nuestro ser. Es como construir una casa sólida, donde todas las habitaciones están en armonía, donde podemos invitar a otros sin temor de ser vulnerables. La individuación nos llama a integrar nuestra sombra, aceptar nuestras máscaras y reconocer nuestra esencia más auténtica. Imagina esa casa interior como un jardín silencioso y sagrado. En ella crecen flores y árboles, símbolos de tus pensamientos, sentimientos y recuerdos. Cuando alguien entra sin aviso, puede pisar esas plantas, perturbar esa paz. Pero en realidad, esa invasión puede ser una oportunidad para aprender más sobre quién eres y qué necesitas para sentirte verdaderamente en paz. Es posible que esa aversión a recibir visitas sea un reflejo de un deseo profundo de introspección, de silencio interior, de escucharte a ti mismo en medio del ruido externo. Quizás en esa resistencia hay una llamada a conectar con tu esencia, a respetar tus límites y a entender que tu hogar interior merece cuidado y amor. Reflexionemos sobre la existencia. La vida no es solo una serie de encuentros y despedidas, sino un camino hacia la autorrealización. Cada experiencia, cada rechazo, cada silencio, es una oportunidad para conocernos mejor. La aceptación de nuestra sombra, la integración de nuestros arquetipos y el respeto por nuestro ritmo interno nos llevan a esa paz profunda que todos buscamos. ¿Y tú? ¿Qué te dice esa incomodidad cuando alguien toca tu puerta sin aviso? ¿Qué refleja sobre tu alma y tu proceso de crecimiento? Te invito a comentar, a compartir tus pensamientos y a suscribirte para seguir explorando juntos estos caminos profundos de autoconocimiento. Recuerda que en la quietud de tu interior reside una sabiduría infinita.
La verdadera invitación no es solo a recibir visitas, sino a invitar a tu alma a un diálogo íntimo y sincero. Solo así podrás construir esa casa interior que sea un refugio de paz y autenticidad, porque al final, la verdadera libertad está en aceptar quién eres, en respetar tus límites y en honrar tu camino hacia la totalidad. Quizás esa sensación de incomodidad al recibir visitas en tu hogar sea una señal que va más allá de lo evidente. Tal vez tu alma, en su silencio profundo, te está susurrando que hay un espacio que aún necesita ser comprendido, como si tu interior fuera un jardín secreto, lleno de flores hermosas y ramas entrelazadas, esperando que aprendas a cuidarlo con paciencia y amor. Cuando alguien entra sin aviso, puede ser como pisar sin cuidado esas plantas delicadas, perturbando esa paz que tanto valoras. Pero esa resistencia no es solo un rechazo a la presencia externa, es un espejo que refleja tu propia necesidad de protección, un acto de amor hacia ti mismo. En ese acto de cerrar la puerta, quizás estás diciendo que aún no estás listo para compartir ciertos secretos, ciertos rincones de tu alma. Y eso está bien, porque en cada acto de resistencia hay una invitación a explorar más en tu interior, a escuchar esas voces que a veces callamos por miedo o por costumbre. Imagina que tu vida interior es como un río que fluye en calma. Cuando alguien entra en tu espacio sin permiso, es como si una piedra cayera en ese río. La superficie se agita, las aguas se vuelven turbulentas y ese flujo de paz se ve interrumpido. Pero también esa piedra puede ser una oportunidad para que el río se adapte, para que aprendas a navegar esas corrientes y a valorar aún más esa serenidad que deseas mantener. Tal vez, en esa resistencia, esté la llamada a aceptar que en tu interior hay sombras y luces, que en tu hogar hay habitaciones que todavía no has abierto del todo. Y en esa apertura, en esa aceptación, resides una fuerza silenciosa, porque solo cuando reconoces lo que hay en tu interior, puedes empezar a integrarlo, a convertir esas sombras en parte de tu luz y a construir un refugio auténtico, donde puedas invitar a otros sin miedo a que rompan esa paz. Cada vez que alguien toca tu puerta sin aviso, tienes la oportunidad de preguntarte qué estás buscando en ese momento. ¿Es una necesidad de conexión? ¿Un deseo de entenderte mejor? ¿O simplemente un recordatorio de que aún estás en proceso de conocerte? La respuesta está en tu interior y en la forma en que eliges responder. Como un árbol que, en medio de la tormenta, mantiene sus raíces firmes y sus ramas abiertas a la vida. Quizás esa aversión sea también un signo de que estás en medio de un proceso de transformación. Como un capullo que se prepara para abrirse, en ese silencio y esa resistencia hay una promesa de crecimiento. La verdadera libertad no está en evitar las visitas, sino en aprender a recibir sin perder tu esencia, en aprender a abrir la puerta sin olvidar quién eres en tu interior. Recuerda que tu hogar interior es un santuario, un espacio sagrado donde tus pensamientos, sentimientos y sueños conviven en armonía. Cuando alguien toca esa puerta sin aviso, en realidad te invita a explorar cuánto valoras esa paz, cuánto te amas y cuánto estás dispuesto a proteger ese espacio que solo tú puedes cuidar. La verdadera invitación no es solo a recibir visitas, sino a invitar a tu alma a un diálogo profundo, a un encuentro sincero con quien realmente eres. Solo así podrás construir esa casa interior que, con amor y paciencia, será tu refugio de paz y autenticidad en medio del mundo. ¿Alguna vez has sentido esa incomodidad profunda al recibir visitas en tu hogar? Esa sensación de querer escapar, de esconderse, de que algo no está en su lugar. Tal vez has pensado que es simplemente una preferencia, una cuestión de espacio personal, pero quizás hay algo mucho más profundo en esa aversión. Quizá, en el fondo, tu alma está susurrando una verdad que solo unos pocos se atreven a escuchar. Imagina por un momento que tu vida interior es como una casa. Cada habitación representa una faceta de tu ser, cada pasillo un camino que has recorrido en tu viaje de autoconocimiento. Cuando alguien entra sin invitación, es como abrir la puerta a un huésped no deseado, y eso despierta en ti una resistencia, un rechazo instintivo.
Pero, ¿qué nos dice esa resistencia sobre nosotros mismos? ¿Qué revela sobre nuestra alma, sobre nuestra sombra? Para entender esto, debemos adentrarnos en las ideas del gran psicólogo Carl Gustav Jung. Jung nos invita a explorar las diferentes capas de nuestro ser, a entender que no somos solo lo que mostramos al mundo, sino también lo que escondemos en las sombras de nuestra psique. La sombra, esa parte oculta de nosotros que rechazamos y negamos, es como un sótano oscuro que guarda secretos que tememos enfrentar. Pero esa sombra no solo es un peso, sino también una fuente de energía y potencial si aprendemos a integrarla. Por otro lado, está la persona, esa máscara que mostramos en sociedad, la fachada que construimos para ser aceptados y reconocidos. Pero cuando alguien entra en nuestro espacio sin respeto, sin entender esa dualidad, se activa una defensa automática. Nos aferramos a nuestra persona, a esa identidad que hemos construido con tanto esfuerzo, y que a veces se enfrenta a amenazas internas o externas. Y en ese proceso, surgen los arquetipos, esas figuras universales que habitan en nuestro inconsciente colectivo. El héroe, el ermitaño, el cuidador, el rebelde. Cada uno de nosotros tiene una combinación única de estos arquetipos que guían nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Cuando alguien invade nuestro espacio, puede que estemos reaccionando desde uno de estos arquetipos, quizás desde el ermitaño que busca aislarse, o desde el guerrero que protege su territorio. Pero la verdadera transformación ocurre en el proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad de nuestro ser. Es como construir una casa sólida, donde todas las habitaciones están en armonía, donde podemos invitar a otros sin temor de ser vulnerables. La individuación nos llama a integrar nuestra sombra, aceptar nuestras máscaras y reconocer nuestra esencia más auténtica. Imagina esa casa interior como un jardín silencioso y sagrado. En ella crecen flores y árboles, símbolos de tus pensamientos, sentimientos y recuerdos. Cuando alguien entra sin aviso, puede pisar esas plantas, perturbar esa paz. Pero en realidad, esa invasión puede ser una oportunidad para aprender más sobre quién eres y qué necesitas para sentirte verdaderamente en paz. Es posible que esa aversión a recibir visitas sea un reflejo de un deseo profundo de introspección, de silencio interior, de escucharte a ti mismo en medio del ruido externo. Quizás en esa resistencia hay una llamada a conectar con tu esencia, a respetar tus límites y a entender que tu hogar interior merece cuidado y amor. Reflexiona sobre la existencia. La vida no es solo una serie de encuentros y despedidas, sino un camino hacia la autorrealización. Cada experiencia, cada rechazo, cada silencio, es una oportunidad para conocernos mejor. La aceptación de nuestra sombra, la integración de nuestros arquetipos y el respeto por nuestro ritmo interno nos llevan a esa paz profunda que todos buscamos. ¿Y tú, qué te dice esa incomodidad cuando alguien toca tu puerta sin aviso? ¿Qué refleja sobre tu alma y tu proceso de crecimiento? Te invito a comentar, a compartir tus pensamientos y a suscribirte para seguir explorando estos caminos profundos de autoconocimiento. Recuerda que en la quietud de tu interior reside una sabiduría infinita. La verdadera invitación no es solo a recibir visitas, sino a invitar a tu alma a un diálogo íntimo y sincero. Solo así podrás construir esa casa interior que sea un refugio de paz y autenticidad. Porque al final, la verdadera libertad está en aceptar quién eres, en respetar tus límites y en honrar tu camino hacia la totalidad. Quizás esa sensación de incomodidad al recibir visitas en tu hogar sea una señal que va más allá de lo evidente. Tal vez tu alma, en su silencio profundo, te está susurrando que hay un espacio que aún necesita ser comprendido, como si tu interior fuera un jardín secreto, lleno de flores hermosas y ramas entrelazadas, esperando que aprendas a cuidarlo con paciencia y amor. Cuando alguien entra sin aviso, puede ser como pisar sin cuidado esas plantas delicadas, perturbando esa paz que tanto valoras.
Pero esa resistencia no es solo un rechazo a la presencia externa, es un espejo que refleja tu propia necesidad de protección, un acto de amor hacia ti mismo. En ese acto de cerrar la puerta, quizás estás diciendo que aún no estás listo para compartir ciertos secretos, ciertos rincones de tu alma. Y eso está bien, porque en cada acto de resistencia hay una invitación a explorar más en tu interior, a escuchar esas voces que a veces callamos por miedo o por costumbre. Imagina que tu vida interior es como un río que fluye en calma. Cuando alguien entra en tu espacio sin permiso, es como si una piedra cayera en ese río. La superficie se agita, las aguas se vuelven turbulentas y ese flujo de paz se ve interrumpido. Pero también esa piedra puede ser una oportunidad para que el río se adapte, para que aprendas a navegar esas corrientes y a valorar aún más esa serenidad que deseas mantener. Quizás, en esa resistencia, esté la llamada a aceptar que en tu interior hay sombras y luces, que en tu hogar hay habitaciones que todavía no has abierto del todo. Y en esa apertura, en esa aceptación, resides una fuerza silenciosa, porque solo cuando reconoces lo que hay en tu interior, puedes empezar a integrarlo, a convertir esas sombras en parte de tu luz y a construir un refugio auténtico, donde puedas invitar a otros sin miedo a que rompan esa paz. Cada vez que alguien toca tu puerta sin aviso, tienes la oportunidad de preguntarte qué estás buscando en ese momento. ¿Es una necesidad de conexión, un deseo de entenderte mejor, o simplemente un recordatorio de que aún estás en proceso de conocerte? La respuesta está en tu interior y en la forma en que eliges responder. Como un árbol que, en medio de la tormenta, mantiene sus raíces firmes y sus ramas abiertas a la vida. Quizás esa aversión sea también un signo de que estás en medio de un proceso de transformación, como un capullo que se prepara para abrirse. En ese silencio y esa resistencia hay una promesa de crecimiento. La verdadera libertad no está en evitar las visitas, sino en aprender a recibir sin perder tu esencia, en aprender a abrir la puerta sin olvidar quién eres en tu interior. Recuerda que tu hogar interior es un santuario, un espacio sagrado donde tus pensamientos, sentimientos y sueños conviven en armonía. Cuando alguien toca esa puerta sin aviso, en realidad te invita a explorar cuánto valoras esa paz, cuánto te amas y cuánto estás dispuesto a proteger ese espacio que solo tú puedes cuidar. La verdadera invitación no es solo a recibir visitas, sino a invitar a tu alma a un diálogo profundo, a un encuentro sincero con quien realmente eres. Solo así podrás construir esa casa interior que, con amor y paciencia, será tu refugio de paz y autenticidad en medio del mundo.